¿Te imaginas lo que significa que, en la antesala de una final internacional, cuando todo el mundo espera declaraciones tácticas, cálculos, excusas o distracciones, un entrenador campeón de Europa decida frenar todo y hablar de un solo jugador? No de su equipo, no del rival colectivo, sino de un nombre propio. ¿Te imaginas lo que implica que ese nombre, además, vista la camiseta de enfrente? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Luis de la Fuente tomó el micrófono, casi sin proponérselo. Dejó una frase que dice mucho más de lo que parece. Una frase que no hablaba solo de fútbol. Hablaba del tiempo, del legado y de esas figuras que se vuelven incómodas para cualquier análisis frío. De la Fuente no eligió la corrección política ni el elogio medido. No buscó refugiarse en frases hechas. Fue directo. Dijo que Messi es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca. Y en ese instante, sin que muchos lo notaran, la conversación dejó de ser sobre una final, sobre esquemas o sobre probabilidades. Se convirtió en algo más profundo. Porque cuando un entrenador rival, con un título europeo bajo el brazo, reconoce públicamente que un jugador puede marcar la diferencia con un solo detalle, incluso sin estar en su mejor versión, lo que está diciendo en el fondo es que hay futbolistas que no necesitan dominar 90 minutos para decidir una historia entera. Ahí aparece la primera incomodidad. Porque el fútbol moderno nos entrenó para medir la grandeza en control, en presencia constante, en impacto continuo. Pero Messi no responde a esa lógica. Nunca lo hizo. Su amenaza no siempre es visible, no siempre es ruidosa, no siempre es estadística. A veces es una pausa, a veces es una lectura, a veces es simplemente estar ahí, obligando a todos a vivir con la sensación permanente de que en cualquier momento puede pasar algo que no estaba en el guión. Y lo más interesante de las palabras de De la Fuente es que no nacen de la nostalgia. No hablan del Messi que fue, sino del Messi que sigue siendo. Hablan desde la vigencia, desde el respeto activo, desde la certeza de que, incluso hoy, incluso cuando muchos insisten en mirar hacia otro lado, Messi sigue siendo una amenaza real, concreta, tangible. No importa si es una final, un mundial o un partido que algunos subestiman. Cuando Messi está en la cancha, el partido nunca está completamente bajo control. Eso obliga a replantear todo. Planes, marcas, prioridades. Obliga a aceptar una incomodidad permanente. La de saber que, aunque hagas casi todo bien, siempre existe un margen mínimo donde Messi puede torcer la historia. Ese margen no se entrena, no se copia, no se hereda. Simplemente existe. Y es ahí donde empiezan a aparecer las preguntas incómodas. ¿No es eso, al final, lo que define a los verdaderamente grandes? Incluso cuando De la Fuente menciona a Cristiano Ronaldo, el mensaje no pierde fuerza. Al contrario, los coloca a ambos en una categoría distinta. Un grupo mínimo de futbolistas que sobreviven al paso del tiempo y a las modas del juego. Pero cuando habla de Messi, hay un respeto especial, casi una advertencia implícita, como diciendo, cuidado, porque este tipo, incluso en silencio, incluso sin ser protagonista permanente, puede decidirlo todo con una jugada, con una pausa, con una idea que solo él ve. Y mientras muchos esperaban que el foco estuviera puesto en los cruces, en los grupos, en cómo evitar rivales incómodos pensando en el futuro, De la Fuente volvió a marcar una diferencia. Dijo que no se obsesiona con esquivar a nadie, que para llegar a una final hay que enfrentarse a los mejores del mundo. Y ahí, sin nombrarlo otra vez, Messi vuelve a aparecer entre líneas. Porque si hay alguien que representa a esos mejores del mundo, es él. Esa postura también habla del momento que vive el fútbol. Ya no se trata solo de estrategias o de especulación previa. Se trata de aceptar que hay partidos que se juegan sabiendo que enfrente está un jugador capaz de romper cualquier lógica. Y Argentina, con Messi como bandera, sigue generando exactamente eso. Respeto, expectativa y una sensación constante de que cualquier detalle puede cambiarlo todo. Por eso estas palabras no son un elogio más. Son una confirmación. Messi ya no necesita demostrarse a sí mismo ni convencer a los hinchas. Son los rivales, los entrenadores y los campeones de otras confederaciones los que terminan diciendo, casi sin quererlo, que sigue siendo distinto. Y quizás lo más interesante no esté en la frase en sí, sino en lo que revela sin decirlo. Porque cuando un rival habla así de Messi, el foco ya no está en lo que hace dentro de la cancha, sino en lo que representa fuera de ella. Messi ya no es solo un futbolista al que hay que marcar. Es una referencia que incomoda al tiempo.
Un jugador que obliga a repensar cómo medimos las etapas, las edades, los ciclos. Mientras el fútbol moderno se obsesiona con lo inmediato, con lo descartable, con lo nuevo que empuja desde abajo, Messi sigue ahí desafiando esa lógica sin levantar la voz. Vivimos un fútbol acelerado. Un fútbol que analiza todo en clips de 10 segundos. Que sentencia carreras enteras por una temporada. Pero Messi no encaja en ese formato. No entra en una estadística fría ni en un resumen apurado. Su impacto es más profundo, más silencioso, más incómodo. Porque obliga a mirar el recorrido completo, no solo el momento. Obliga a aceptar que hay futbolistas que no se explican solo por lo que hacen hoy, sino por todo lo que arrastran detrás. Y ahí aparece algo que a muchos les cuesta admitir. Messi ya no compite solo contra rivales. Compite contra la memoria, contra comparaciones forzadas, contra la ansiedad constante de encontrar al próximo, contra la necesidad casi desesperada de cerrar una era. Y, sin embargo, cada vez que parece que el fútbol está listo para pasar de página, él vuelve a aparecer. No para gritar presente, sino para recordar que su historia todavía no terminó de escribirse. ¿No es eso lo que más desconcierta? Porque hay algo que cambia cuando un jugador llega a este punto. Ya no se discute si es bueno o malo, si está en forma o no. Se discute qué lugar ocupa en nuestra manera de entender el fútbol. Messi se convirtió en una especie de espejo. Según como lo mires, habla más de vos que de él. De tu paciencia, de tu memoria, de tu forma de disfrutar el juego. Y por eso genera debates tan intensos. No porque falten argumentos, sino porque sobran emociones. El fútbol moderno necesita ídolos rápidos, figuras que exploten y se consuman. Messi, en cambio, propone otra cosa. Propone continuidad. Propone una grandeza que no depende del ruido, sino de la permanencia. Y eso choca de frente con una época que vive mirando hacia adelante sin terminar de valorar lo que todavía tiene delante de los ojos. Cada elogio de un rival, cada gesto de respeto, es también una señal de alerta. Estamos presenciando algo que no se repite con facilidad. Y tal vez por eso estas palabras pesan tanto. Porque no vienen de un hincha, ni de un excompañero, ni de alguien emocionalmente involucrado. Vienen de alguien que sabe que enfrentarlo implica aceptar una desventaja invisible. La desventaja de saber que, aunque el plan funcione, aunque todo parezca controlado, siempre existe ese margen donde Messi puede decidirlo todo. Ahí es donde el debate deja de ser puramente futbolístico y se vuelve casi generacional. ¿Cómo se recuerda a un jugador así? ¿En qué momento se toma verdadera dimensión de lo que significa? ¿Hace falta que se retire para entenderlo o la grandeza está, justamente, en poder verlo mientras todavía está ahí? Messi nos enfrenta a esa pregunta todo el tiempo, incluso cuando no juega, incluso cuando otros hablan de él. Y mientras el fútbol sigue corriendo detrás de nuevos nombres, nuevas banderas y nuevas promesas, Messi sigue caminando a su ritmo, obligando a todos a mirarlo de reojo. No para pedir reconocimiento, sino para recordarnos que algunas figuras no se miden por lo que ganan en un año, sino por lo que dejan en una generación entera. Las palabras de Luis de la Fuente no son un elogio aislado, son a testimonio. No hablan solo del talento de Messi, sino de su capacidad de trascender el tiempo, las estadísticas y las modas. Messi se ha convertido en un punto de referencia que incomoda la lógica del fútbol moderno. Un jugador que no necesita dominar cada minuto para decidir una historia completa. Un futbolista que obliga a rivales y entrenadores a aceptar que siempre hay algo imprevisible cuando está en la cancha. Su grandeza ya no se mide únicamente por títulos o momentos puntuales. Se mide por lo que representa. Continuidad en una era obsesionada con lo inmediato. Permanencia en un deporte que consume ídolos fugaces. Legado en una generación que lo verá como espejo y desafío al mismo tiempo. Cada reconocimiento de un rival confirma algo más profundo. Messi no compite solo contra equipos.